Hola Seba, Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches para ustedes, estamos en Washington, las 10 menos 10 de la noche, una hora menos aquí en el este de Estados Unidos que en la Argentina, 27 grados, bastante calor y humedad, como es habitual en Washington en esta época, y la Casa Blanca de fondo, ¿no? Como la pueden ver, resplandeciente, diría yo. Hace 2 años, ¿se acuerdan que salimos desde aquí, pero varios metros detrás, porque había una valla en la Plaza Lafayette, que está a espaldas de la Cámara, que separaba a todos los que protestaban en las elecciones contra Trump de esta reja, que es la reja original, el último cerco que hay de esa fuente histórica, y luego de lo que es el acceso a la casa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? ¿Cómo se vive este clima que recién describíamos en el informe, ¿no? Esta extrema polarización que esta semana ha tenido 2 capítulos muy fuertes, porque tanto Biden como Trump estuvieron en Filadelfia, estuvieron en Pensilvania en realidad, ¿no? Hubo un discurso de Biden en Filadelfia, pero ha sido, digamos, claro, el escenario esta semana de ambos, desde el mismo estado hablando y polarizando una vez más. ¿Cómo se vive eso allí en Washington? Bueno, se vive con grieta. Vuelvo al punto. Primero, Pensilvania fue el estado, ustedes saben, por la cantidad de electores que tiene, es de los más importantes, está entre los 10 estados más importantes, los que definen, y además los estados semipendulares, esos que pueden cambiar de elección a elección, y Trump esperaba más de Pensilvania, recuerden, en 2020. Finalmente el voto por correo inclinó la balanza a favor de Joe Biden. Filadelfia es la ciudad más populosa y más importante del estado de Pensilvania, que está muy cerca de aquí del Distrito de Columbia, de Washington. Entonces van hacia allí porque lo que viene es la elección de medio término en Estados Unidos. Claro. Lo que viene aquí es una elección que va a definir la mayoría para uno o para otro, yo diría, con buenas chances para el Partido Republicano de tener mayoría incluso en ambas cámaras, ¿no? Así que por eso van fundamentalmente a Filadelfia, que además es una ciudad complicada Filadelfia. Yo podría, siempre se habló de que la Chicago Argentina es Rosario. Bueno, yo diría que hoy la Rosario americana es Filadelfia. Es decir, tiene muchísimos problemas de delincuencia, tiene mucho problema, tal vez vinculado a la droga desde otro lugar, por ahí más desde el consumo que desde el narco, pero una cosa va de la mano de la otra. Así que indefectiblemente yo te diría que Filadelfia es una ciudad compleja hoy, que además tiene mucho peso electoral. Entonces, como vos dijiste bien, Sebas, recién ahí charlaban con Gustavo, fueron a Filadelfia a buscar ese voto, porque es determinante lo que pasa en Filadelfia para Pensilvania, un estado muy grande del este de Estados Unidos, que seguramente con algunos estados más que perdió Trump en 2020, van a ser fundamentales para intentar quedarse con el control absoluto del Parlamento, lo que significaría también dejarlo a Biden atado de manos, ¿no? Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Y de pies. En las últimas horas, bueno, recién lo mencionábamos también, ¿no? El caso de la grieta en los Estados Unidos. Y decía que en las últimas horas estaba pendiente de resolverse una acción judicial. La jueza Cannon de Florida tiene que resolver si acepta a peritos independientes para que de alguna forma analicen si las pruebas tomadas en Mar-a-Lago, que es la mansión de Donald Trump, efectivamente constituían un delito, y ese delito por el cual se lo va a acusar o se lo pretende acusar, lo pretende hacer el Departamento de Estado a Donald Trump. ¿Se sabe algo del pronunciamiento que puede tener la jueza? El derrotero podría llegar a seguir hasta la Corte Suprema, donde tiene mayoría el republicanismo. Contanos un poco esta parte para entender cómo sigue la grieta. El punto está ahí, vos lo dijiste, en la Corte Suprema, que está aquí cerca, que es un edificio fantástico también, y la realidad es que esa es la carta de Donald Trump en última instancia. Lo que dicen aquí es que se encontraron lo que todos sabemos, y además pudimos hablar con personas, porque estamos aquí a propósito de lo que viene en la semana, la misión argentina, no me quiero desviar del tema ahora, y hablamos también con gente muy allegada a la diplomacia de nuestro país aquí en los Estados Unidos, que a su vez, por supuesto, habla con todos los demócratas y también con los republicanos. Esta es una ciudad absolutamente política, ¿no? Respiran, los poros del asfalto aquí tienen política, y tienen Congreso, y tienen Casa Blanca, y tienen Corte Suprema. Entonces lo que dicen es factible que sea finalmente acusado Trump, porque dicen que las pruebas son contundentes, incluso hablan de contundencia, ¿no? En esas pruebas que el FBI se llevó. Por otro lado, al final del camino lo que dicen es que va a ocurrir lo que generalmente ocurre en Estados Unidos, excepto con Nixon, en el 74, con el Watergate famoso. Nunca un presidente termina muy mal en los Estados Unidos, generalmente terminan bien.
Recuerden, George Bush, que fue con el Congreso muy, pero muy controlado, posterior a los atentados del 11 de septiembre, que falta poco para que se celebre lamentablemente otro aniversario, pero que además fue muy acusado, sin embargo no terminó en nada, ¿se acuerdan? Incluso Bush fue reelecto después de aquel triste evento, con lo cual lo que esperan es que en la Corte Suprema Trump se lleve las de ganar. Eduardo, gracias. Buenas noches y nos reencontramos en la semana. Buenas noches. Va a haber mucha información desde los Estados Unidos, incluso para la República Argentina. Fuerte abrazo. Adiós, Eduardo. Aquí estaremos. Un abrazo grande para los dos. Hoy estamos presentando el nuevo Citroën C3, un vehículo que desembarca en el mundo de los hatch compactos, pero que llega con una impronta bien marcada de los SUV a través de su despeje del suelo, su altura y su posición de manejo elevada. El nuevo C3 es un vehículo sumamente cómodo y práctico, con un espacio interior de lo mejor de su categoría. Un vehículo versátil que se va a adaptar a cada una de las necesidades de nuestros clientes y por sobre todas las cosas una elección verdaderamente inteligente, porque va a tener un posicionamiento verdaderamente competitivo en el segmento, con equipamientos destacados como una pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con teléfonos smartphone de manera totalmente inalámbrica y porque será el vehículo de menor costo de mantenimiento de su categoría. Por estos y aún más detalles, invitamos a todos a conocer el nuevo C3 en citroen.com.ar.